Hola Argentina, hola Buenos Aires, hola mundo. Aquí estamos nuevamente empezando una semana más, un informe más de Galáctica Radio y Televisión Digital desde algún lugar del planeta y para todas partes, porque salimos por internet online en cualquier parte donde tengas una conexión a internet y donde hables español, porque por el momento salimos en español. Así que bueno, muchísimas gracias a todo el público que nos sigue, como todas las semanas, no solamente a este contenido, sino a todos los demás contenidos de este proyecto, dirigido por Pedro Guberman, nuestro querido director, a quien le mandamos un saludo. Saludos también a Micaela, que nos saca al aire, y a todo el equipo de Galáctica, y a vosotros ahí del otro lado, que estáis ahí, exactamente, tú que estás ahí del otro lado, y que miráis nuestros informes, y que bueno, que gracias a vosotros estamos aquí todas las semanas, y bueno, algunos contenidos con otras periodicidades, trayendo un poco de información, de formación, de reflexión, bueno, para entender un poco el mundo, muy especialmente ese momento difícil que estamos pasando, ¿no? El momento raro, ¿no? Complicado. Parece que, parece que hay una especie de revolución, ¿no? De revolución cultural, de revolución política, de revolución sin armas, de fuego. Así es, sin armas de fuego. Pero no se entiende mucho qué está pasando. Entonces, lo que nos queda es pensar, hablar, debatir, cada uno desde su lugar. Uno como presidente de la República, otro como la persona que limpia la oficina, del hombre que va a trabajar todos los días, el otro conduce un autobús, cada uno desde su lugar, nosotros aquí desde el periodismo, cada uno desde su lugar. Es un debate que tenemos que tener todo, ¿no? Bueno, estamos en esa pandemia interminable, tremenda, terrible, y parece que no salimos más. Y ahora, bueno, la nueva sorpresa es que en Europa viene con toda fuerza la cuarta ola, ¿no? Y extrañamente, eso no sucede en la Argentina, eso no sucede en Brasil, ¿no? Por esa región, bueno, eso está un poco más bajo control. Entonces vamos a intentar comprender qué está pasando y por qué allí, ¿no es cierto? Bueno, primeramente, vamos por las cuestiones técnicas. Entonces, primeramente, bueno, en algunos países europeos hay una resistencia muy grande con la vacuna, ¿no? Lo cual se explica de manera muy fácil también, ¿no? Bastante sencilla. No es por la gente antivacuna, porque no hay tanta gente antivacuna, ¿no? Muchísima gente es pro vacuna, poquísima gente es antivacuna. La verdad es que es una minoría absolutamente insignificante a nivel estadístico. El problema son las personas antivacuna COVID, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, por precisamente ser una vacuna que está todavía en fase de experimentación, aunque se diga que no, pero es una vacuna joven. No tenemos bibliografía todavía de lo que sucede con una persona que se vacunó después de 3, 4, 5 años, a larga data, ¿no? A larga fecha. No existe esa información, entonces eso produce una desconfianza generalizada. Y eso se intensifica muchísimo más en Rusia, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué en Rusia? Bueno, pues Rusia ha sido un país comunista, ha sido un país de zares, ahora es un país capitalista, entonces claro, esos cambios hacen con que la gente no tenga tanta credibilidad en el gobierno, en las cosas del gobierno, ¿no? El gobierno no tiene tanta autoridad moral, etc. Entonces, bueno, por ahí podremos entender un poco la poca aceptación de la vacuna. De hecho, en Rusia ni siquiera alcanza el 50%, ¿viste? Entonces, es demasiado poco, es demasiado insuficiente para contener una pandemia para la inmunidad de ganado, ¿no es cierto? Pero por otro lado, bueno, eh, las vacunas tampoco funcionan desde el punto de vista de la cobertura de la inmunidad, del bloqueo absoluto, ¿no? La teoría más aceptada que hay, y digo teoría con mucho respeto, ya os aviso de antemano, porque todo se está estudiando todavía, nada podemos afirmar con contundencia científica absoluta, pero bueno, entonces las evidencias demuestran que las vacunas sí funcionan desde el punto de vista de mejorar la recepción del paciente.
y eso se puede más o menos especular porque, bueno, hay menos internaciones y menos muertes pese a la pandemia crecer, pero en Europa. Pero por otro lado, de todas maneras también tenemos que tener en cuenta que de algún modo, también en esos 2 años, si no existiera ninguna vacuna, supongamos, de alguna manera también habría muchas personas que ya estarían inmunizadas, sea porque, bueno, por la inmunidad de ganado, sea porque, bueno, el anticuerpo, ¿no? Y las personas también podemos llegar a suponer, pero todos son suposiciones, os lo reitero. Podremos llegar a suponer también que, bueno, que las personas más débiles son aquellas que murieron allá atrás, cuando el virus empezó a circular a su libre albedrío. Entonces, claro, las personas que ya tendrían que haber muerto, que son personas que de alguna manera no tendrán resistencia a ese virus, ya lo habrían hecho. Dicho eso, bueno, sabemos que la vacuna no contiene la transmisión, porque pero sí, posiblemente, eso es lo que la evidencia empírica demuestra, que la persona vacunada tendría muchísima más posibilidad de vida. Además, como transmisor, esa persona inyectaría en el prójimo una carga viral menor, y esa sería la justificativa para el pasaporte bendito para algunos, maldito para otros, pasaporte COVID, que es el tema que se está debatiendo ahora en Europa principalmente, ¿no? Y en todo el mundo también, pero principalmente en Europa. Países como Francia, países como España, Alemania llevan eso en la agenda, ¿no es cierto? Y ahora vamos a reflexionar un poco en el pasaporte. ¿Es justo? Vaya debate, vaya debate. Podríamos estar aquí como el aborto, como cuestiones que son complejas y complicadas, ¿no? Podríamos estar aquí analizando. Hay gente que va a decir que sí, que el pasaporte es algo justo, es algo necesario, y otros que van a decir que no. Ahora, lo que a mí me parece que no es justo es, a mí me parece que obligar a un país a tomar, bueno, eso es una cuestión absolutamente cuestionable, absolutamente difícil de debatir, que no la voy a traer hoy en este día de hoy, quizá lo traigamos en otro momento, pero la cuestión que comienzo a debatir es la siguiente. Si no es obligatorio, entonces que tampoco haya restricciones. Yo creo que es más honesto de parte de los estados obligar, como quiere hacer Austria, que pseudo obligar, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, como gobierno, ¿no? Como gobierno digo a mi electorado, digo a mi jurisdicción política, que nadie es obligado a darse la vacuna, pero que la persona que no tenga la vacuna no pueda entrar en un autobús, no puede ir al supermercado, no puede ir a un hospital, no puede ir a un cine, a un teatro, etc. Entonces sí, esa persona está obligada. Simplemente existe ahí una hipocresía de sistema, no una hipocresía social, una hipocresía tremenda. Entonces ese es por el momento, mi cuestionamiento más explícito, porque tomar posición si el pasaporte tiene que existir o no tiene que existir es un debate mucho más profundo, mucho más complejo, y de hecho reconozco argumentación racional en ambas partes. En ambas partes. Pero bueno, eso se tiene que hacer de manera consensuada, de manera prolija, por lo menos, ¿no? Prolija. Bueno, entonces, esa es una cuestión compleja y tenemos que debatirla como sociedad. Yo os invito, ahí del otro lado, realmente os invito a que dejéis vuestro comentario aquí en las redes sociales, sea en YouTube, en Twitter, en Instagram, donde quiera que veáis este contenido. Os invito a que dejéis vuestro comentario. Vamos a ver qué pensáis, ¿no? Vamos a ver qué pensáis. Vamos a debatirlo, a ver qué os parece. La cuestión es que Austria está en este proceso, ¿no?, de llevar a cabo el lockdown. La verdad es que la cantidad de contagios aumentó muchísimo en las últimas semanas en Europa, principalmente, y esa es la cuarta ola. Pero tengamos en cuenta también que en Europa hay invierno en ese momento, ¿no? Entonces sería el segundo invierno COVID de Europa. Pero bueno,
Austria considera el lockdown y considera obligar a las vacunas. Y eso, por supuesto, que es algo que ya generó protesta, ya generó reacción social, incluso con cierta violencia, digamos, porque, bueno, de cierta forma es inadmisible también, ¿no? Es inadmisible eh, porque es complejo, es complicado. Entonces tenemos que pensar en alguna manera. Yo propongo, por ejemplo, ¿no? Yo propongo, por ejemplo, una de las cosas que sí podría ser obligatoria, y eso sí que le va a molestar a muchísima gente, pero bueno, yo como como ciudadano del mundo que soy antes de cualquier otra cosa, ¿no? Que soy un ciudadano como tú que estás del otro lado, ¿no? Un ciudadano de tu país, si estás solo en tu país, o del mundo si andas viajando siempre como lo hago yo, como ciudadano yo estoy dispuesto a aceptar, por ejemplo, la mascarilla obligatoria y creo que ya por ahí podríamos empezar. Creo que ya por ahí podremos empezar. Porque imaginaos, con el simple hecho de utilizar mascarillas, unas mascarillas que realmente sean buenas, sean potentes, ¿no? Si ya sabemos que eso es lo que impide el contagio, de cierta forma, digamos, que reduce bastante, ¿no? Si ya empezando por allí ya podemos reducir bastante el contagio, ya con eso ya tendremos una capacidad, pero sí obligatoria, porque no es obligatoria en esos momentos, ¿no? Obligatoria en todas partes. Entonces yo creo que ya podríamos por lo menos incrementar un gran porcentaje de cosas que podríamos seguir haciendo, ¿no? Por ejemplo, para mantener la economía, para no hacer lockdowns. Yo creo que la mascarilla podría ser obligatoria. Y también todo lo que se puede hacer en forma telemática, ¿no? El trabajo a distancia, la educación a distancia, sobre todo en niveles superiores, porque para un alumno universitario es muy cómodo, es muy práctico, es mucho más interesante tomar su clase en casa, pero para un niño no, porque el niño necesita sociabilizar, el niño está siendo educado también en ese sentido, necesita entender lo que es el prójimo, lo que es la gente, lo que es, bueno, alguien del otro lado. Entonces, en ese sentido, se podría también, bueno, se podría existir una especie de buena voluntad general, ¿no? En todos los países para que, bueno, las personas comiencen a trabajar en casa, las personas comiencen a estudiar en casa bueno, y que usen las mascarillas cuando salgan a las calles. Entonces, esas son otras medidas que se podrían también poner en práctica. Bueno, dicho eso, volvamos a Europa, volvamos a Austria, ¿no? Bueno, esa es la cuestión, la cuarta ola que ya está ahí y que bueno, que todavía no ha tocado América Latina y podría llegar también, ¿no? De cierta forma, bueno, todo eso empezó en Europa, no os olvidéis que empezó en Italia y luego se fue desparramando. Entonces, bueno, hay que estar atento, ¿no? En Argentina, en Brasil, en Sudamérica, hay que estar muy atento a cómo eso va a suceder en Europa, cómo eso se va a dar allí, para que los gobiernos también puedan tener más discernimiento, más capacidad de toma de decisiones de una manera hacer el daño menor posible, ¿no? Hacer el daño menor posible. Y sobre todo, bueno, que la medicina también esté bien organizada, porque hay mucho disenso también. Y otra cosa también, el intercambio de información entre los países, el intercambio, bueno, y habría que revisar también las vacunas, si esas vacunas nos están haciendo, por ejemplo, que tengamos dependencia, porque ya dicen que después de 6 meses las vacunas pierden el efecto, razón por la cual Europa, que se vacunó antes, comienza con esa cuarta ola, ¿no? Así que atención, si eso pasó en Europa, ciertamente va a pasar en América Latina. También hay que estar muy atentos, ¿no? Hay que estar muy atentos. Así que bueno, ese fue nuestro informe de hoy. Os vuelvo a encontrar aquí la semana que viene por Galáctica Radio y Televisión. Espero vuestros comentarios, vuestro like y vuestra compartida. Y hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Estás conectado con la onda mundial de Galáctica Radio y Televisión Online. Búscanos en galáctica.com.ar para interactuar juntos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Bájate la app de Google Store y llévanos con vos a todas partes
o WhatsAppeanos al 549 11 2186 1363. Brillamos para vos con las mejores herramientas de estos tiempos y la mejor vibra energética digital.